Estas son las teorías conspirativas más locas del hundimiento del Titanic. Durante los inicios de los años 1900 existían dos compañías principales dentro de Inglaterra que rivalizaban una con otra en el mercado de los buques de pasajeros. Estas compañías eran la British White Star y la Cunard Steamship Company. Esta segunda compañía, entre 1906 y 1907, había hecho viajes inaugurales de los dos barcos de pasajeros más grandes del mundo, el Lusitania y el Mauretania. La British White Star tenía por su parte los llamados cuatro grandes, que tenían dimensiones similares, pero en términos de velocidad eran más lentos. Unos años antes la compañía había sido comprada por JP Morgan. Gracias al financiamiento de este empresario, la White Star comenzó a crear unos barcos a los que se les conocieron como de clase olímpica. Estos barcos serían mucho más grandes y lujosos que los de la compañía Cunard Steamship. Para estos nuevos barcos se encargaron tres, los cuales eran el Olympic, el Titanic y el Britannic. El Olympic fue el primero en ser construido y fue considerado el barco líder. Su primer viaje fue ampliamente promocionado y sus primeros viajes fueron un éxito rotundo, pero en su quinto viaje, el barco se encontró con serios problemas. El 20 de septiembre de 1911, mientras pasaba cerca de un barco militar llamado Hawke, el Olympic dio un giro inesperado. Ambas naves estaban con la guardia baja y acabaron estrellándose. El Olympic pudo volver a puerto, pero gravemente dañado. Un juicio más tarde haría responsable a la White Star por el incidente. Es a partir de aquí que comienzan las teorías de conspiración. La primera teoría es el cobro del seguro después del accidente. El Olympic comenzó a ser un gran problema económico para la compañía, pues al perder la demanda el seguro no iba a cubrir las reparaciones y al estar parado no podía recaudar dinero para ser reparado, lo que se hacía un círculo vicioso. Así que la compañía decidió cambiarle los nombres al primero y segundo barco. El Olympic dañado pasaría a ser el Titanic y el Titanic pasaría a ser el Olympic. La manera en que lo hicieron fue simplemente arreglando superficialmente el barco y cambiándole las letras en la parte externa. Así podían enviar al Olympic bajo el nombre del Titanic para que supuestamente tuviera un accidente y poder cobrar el seguro para poder repararlo. De esa manera no habría ninguna pérdida monetaria para la compañía. Según esta teoría, cuando se enviaron los primeros robots sumergibles para grabar los restos del Titanic, se dieron cuenta que debajo de las letras del nombre Titanic parecía haber otras que decían Olympic, como si el nombre Titanic hubiera sido sobrepuesto. Otro punto para esta teoría es que debido a lo grueso del casco externo del Titanic, hubiera sido imposible que el choque con el iceberg hubiera desgarrado tanto metal al punto de que quedara destrozado. Se piensa bajo esta vista conspirativa que los daños sufridos en el primer choque del Olympic fueron fundamentales para que el iceberg hiciera tanto daño. Otra de las cosas que se cree que no cuadran en el Titanic es el hecho de que no había los suficientes botes salvavidas. Esto sería así debido a que la suplantación del Titanic con el Olympic habría sido llevado a cabo de último momento, por lo que no habrían pensado en poner más botes y solo habrían dejado los que el Olympic tenía cuando navegaba, y estos solo eran los suficientes para la tripulación, debido a que el Olympic no llevaba pasajeros, sino que simplemente llevaba carga y estaba haciendo viajes de prueba. La segunda teoría habla de que un torpedo alemán hundió el barco. En 1912, submarinos alemanes surcaban las aguas del Atlántico Norte para recabar datos para la marina para futuros ataques. Esta teoría se originó a partir de un documental en el que, después de enviar naves no tripuladas a revisar los restos de la embarcación, se dieron cuenta de que era imposible que esos daños fueran causados por un roce del iceberg con el barco, además de que muchas personas que se salvaron mencionaron ver bajo el agua algunas luces extrañas. La tercera teoría habla de la maldición de una momia que viajaba en el barco. Entre 1890 y 1900 presuntamente se encontró en unas excavaciones cerca de Luxor el sarcófago de la princesa Amen-Ra. Esta sacerdotisa vivió en el año 1500 a.C. Al morir, su cuerpo fue embalsamado y depositado en un gran y bello sarcófago de madera en una cripta de Luxor. Un excéntrico millonario adquirió el sarcófago y pidió que se lo enviaran a su casa en Inglaterra. Supuestamente el millonario comenzó a tener muy mala fortuna y al perder parte de su patrimonio decidió deshacerse de algunos bienes, entre estos el sarcófago, que fue comprado por otro millonario. Pero de igual manera este millonario comenzaría a tener mala suerte, accidentes, bancarrota, y ese hombre supuestamente la habría donado al Museo Británico. Allí la momia también comenzaría a generar diversos problemas, así que el museo rápidamente decidiría deshacerse de ella y se la vendió a un arqueólogo estadounidense. Este hombre habría decidido llevarla a su país para examinarla y ponerla en algún museo, y para esto utilizó como medio de transporte el Titanic. De allí la historia se cuenta sola. Es importante mencionar que no existen suficientes registros como para saber si el barco que se usó para transportar la momia era el Titanic o era algún otro barco. Estas son algunas de las teorías más locas que abundan por allí, y es necesario mencionar que a pesar de que pudieran llegar a sonar verídicas, los historiadores más reconocidos no pueden validar ninguna de estas debido a su falta de pruebas.